Continuando con las cartas de control multivariante, veamos el segundo caso de estudio. El segundo caso de estudio se refiere a un producto que posee tres características de calidad. La variable X1, que se refiere a la temperatura de entrada de un horno. La variable X2, la presión del mismo. Y la variable X3, que es la temperatura del fondo de ese horno. Los valores están codificados, obviamente con el propósito de que los verdaderos datos no sean visibles para el público. ¿Qué piden? El vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. Posteriormente, construir la carta e indicar si hay una estabilidad estadística para los datos históricos. Es decir, aquí no se conocen los parámetros. Se tiene 10 subgrupos, cada subgrupo una observación para cada variable. El primer paso es evaluar el promedio para cada una de las variables. El promedio de la variable X1, 3, de la variable X2, 3,46 y de la variable X3, 2,7. Una vez evaluado el promedio, centramos la matriz, es decir, cada observación, dependiendo de la variable, por ejemplo, las observaciones de la variable X1, 3,10, 3,3, 2,6, se le va a restar el promedio 3 para centrar dicha variable. Así se realizará para la variable X2 y para la variable X3. Esta es la matriz centrada. Una vez realizado la diferencia entre la observación y su promedio. Observen, obviamente, que tendremos 3 columnas que está representando cada columna, cada variable centrada, y 10 filas. Es decir, esta matriz es una matriz de 10 por 3. Si transponemos esta matriz de 10 por 3, recuerden que las columnas pasan a ser filas o las filas pasan a ser columnas. En el caso de la matriz centrada traspuesta, tendría una matriz que sería con 3 filas. Y 10 columnas. Correcto. Una matriz de 3 por 10 y esta de 10 por 3. Una vez obtenidas las matrices centradas y la matriz centrada traspuesta, aplicamos la fórmula. Matriz centrada traspuesta por la matriz centrada. Recuerden que esta fórmula no faltaría el factor de 1 sobre G menos 1 para que se estructurara la matriz de varianza-covarianza. Simplemente vamos a iniciar lo que es la matriz centrada traspuesta por la matriz centrada. Las matrices que acabamos de observar. Aquí estamos multiplicando las matrices para recordarles. Esta matriz es 3 por 10 y esta matriz de 10 por 3. Nuevamente les recuerdo. Una vez calculado las matrices, quedará una matriz de 3 por 3. Y tiene lógica, obviamente, una matriz cuadrada, porque hay 3 variables, debe quedar una matriz de 3 por 3. Y aquí les recuerdo cómo se desarrolla la multiplicación. Se toma cada elemento, punto 10 por punto 10, se suma punto 30 por punto 30, y así sucesivamente. Observen aquí, punto 10 por punto 10,
más punto 30 por punto 30 hasta el último, ¿no? Menos punto 1 menos 1.0 por 1.0. Esa suma da 3.30 y este sería el primer elemento. Ahora, para el caso del segundo elemento de la misma fila, ¿qué se hace para recordar? Matrices punto 1 que multiplica punto 24 más punto 3 que multiplica punto 44 más así sucesivamente hasta el último menos 1.0 que multiplica a menos 0.86. Eso da 3.30, que sería nuevamente este valor. O sea, coincidencialmente los dos primeros dieron 3.30. Y estamos hablando de la primera fila. Y observe que como estamos hablando de la primera fila, estamos tomando la primera fila de la matriz centrada traspuesta. Y obviamente es claro para ustedes ahora que este 2.55 es obtenido de tomar nuevamente la primera fila, pero con la tercera columna. Punto 10 por punto 30. Y el último, menos 1 por menos punto 90. Eso da 2.55. Es decir, cuando ustedes tomen la segunda fila, esta, Se y multiplica nuevamente por... hagan el mismo procedimiento para las demás, van a obtener la segunda fila de la matriz X centrada traspuesta por X centrada. Y obviamente también, si toman la tercera fila de la matriz centrada traspuesta y multiplican por cada uno de ellos, vamos a tener la última fila. El mismo procedimiento. Menos Esta es mal una que ya hay matriz. algoritmos que hacen eso, porque... Sí, claro. Pero teóricamente, observen lo que se está haciendo. Ahora, este no es la matriz de varianza-covarianza. Para que sea matriz de varianza-covarianza hay que dividir por elementos G-1 o 10-1. Entonces, este resultado lo dividimos entre 9. A cada elemento lo dividimos entre 9, porque sería 10-1, un noveno. Cada elemento se divide entre 3.30 entre 9, 3.30 entre 9, 2.55 entre 9, y arrojaría la matriz de varianza-covarianza muestral. Recuerden que yo les había comentado que cuando uno calcula el t cuadrado, y en el t cuadrado recuerden que está el vector fila multiplicada por la inversa de la matriz de varianza-covarianza por el vector columna para obtener el t cuadrado. Yo les dije que dentro de la matriz de varianza-covarianza y su inversa, obviamente, implica evaluar la correlación entre las variables. Y aquí les explico lo de la correlación. La correlación se mide entre las variables, es con las covarianzas, no con la varianza. Recuerden que la varianza es la diagonal principal. Estoy señalando la varianza. Pero la correlación se mide son con las covarianzas. Estas son las covarianzas a las que estoy señalando. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar lo siguiente. Voy a estructurar de esta manera para que sea fácil la explicación. Este es X1, la variable X1, esta columna, la variable X2, esta columna, la variable X3. Y aquí también voy a hacer lo mismo, pero en la fila. Esta fila, la variable X1, esta fila, la variable X2, y esta fila, la variable X3. Si ustedes observan, si yo tomo X1, X1, me da la varianza. Pero si yo tomo X1, X2, me da la covarianza. X1, X2. Y de este lado, X1, si tomo la columna y X2 en la fila, me da la misma covarianza. Observen, punto 36.7. Si tomo X1, X3
voy a la fila X1 y X3, punto 28.3. Y si tomo X1, X3 de este lado, debe ser el mismo valor, punto 28.3. Entonces, es claro para ustedes que siempre debe dar el mismo valor en las covarianzas. Recuerden, aquí X1, X2, X3. Aquí X1, X2 y X3. Y voy a tomar en particular la relación entre X1 y X2. Entonces ustedes pueden hacer X1 y X2, punto 36 aquí. O pueden tomarlo aquí, de este lado, ¿no? X1, X2, punto 36.7. Debe dar el mismo valor, X1, X2 o X2, X1. Esa covarianza, estadísticamente, puede resultar o nos puede generar la correlación entre las variables. ¿Cómo se evalúa? Hay una formulación en donde se expresa de la siguiente manera. La estimación de la correlación es la covarianza entre la variable xy y xj. Es decir, entre la variable, por ejemplo, x1 y x2, sobre la desviación de la variable y por la desviación de la variable j. O en su defecto, la raíz de la multiplicación de la varianza de la variable y la varianza por la varianza de la variable j. Lo mismo. Si ustedes observan acá, si tomamos en este ejercicio la variable en particular, la 2 y la 3, 2 y 3, bueno, aquí se tomó la 1 y la 3, aquí hay un error, este es 1 y 3, 1 y 3. Si se toma en particular la X1 y X3, 1 y 3, no 2 y 3, sino 1 y 3, daría punto 28.3. Así que sea lo tomamos de la columna a la fila o de la fila a la columna. Por ejemplo, aquí X1 para la fila, X1, 3.283. Punto 28.3. Esa es la covarianza. Entonces observen, tenemos la covarianza, punto 28.3, debería ser punto 28.3, si es X1, X2, ¿no? X1, X3, perdón. Punto 28.3 sobre, y ahí viene lo otro, ¿no? Bueno, parece ser que este es para otro ejercicio. Vamos a hacerlo aquí para nuestro ejercicio. Punto 28.3, por lo que estoy observando. Punto 28.3. ¿Y cómo deben ustedes tomarlo? Estoy tomando 1, la variable x1 y la variable x3. Y ahora, aplicando la fórmula, la raíz, y me voy a la variable 1. Y recuerden que la variable 1, voy a borrar todo esto, la variable 1 es punto 36.7. Punto 36.7 por la variable 3, porque estamos 1 y 3, la varianza, perdón, de la variable 3 es punto 24.2. Punto 24.2. Este ejercicio, ahora observando bien, este ejercicio tiene la variable 2 y la 3. Y si es la 2 y la 3, sí está correctamente. ¿Sí? Punto 28.9. No punto 28.3, punto 28.9 está correctamente. Punto 28.9. 2 y 3, porque es 2 y 3, no 1 y 3. Punto 28.9. Este sería la varianza de la variable 2. Así que hicimos dos ejercicios.
La varianza de la variable 2 es 0.39 y la varianza de la variable 3 que es 0.24. Y la relación entre las variables 0.96, una relación positiva fuerte entre las variables. O sea que si ustedes realizan cualquier modificación o perturbación a la variable 2, eso afecta a la variable 3. Y en el caso, si alguien, por favor, realizó entre la 1 y la 3, ya este sería otro ejemplo, la 1 y la 3, porque estamos tomando la 1 y la 3, que es 0.283. Entonces, la relación, obviamente, sería el resultado entre la covarianza de la 1 y la 3, que es 0.283, sobre la raíz de la multiplicación de las varianzas. Bueno, esto genera un resultado que, si alguien, por favor, lo desarrolló, veamos cuál es la correlación entre las variables. Veamos si lo tenemos, bueno, no lo tenemos aquí el cálculo, pero alguien lo puede realizar. Que sería 0.283 dividido entre la multiplicación de las varianzas, le sacamos la raíz a la multiplicación de la varianza de la variable 1 y la 3. Este sería la 2 y la 3, que está correctamente. Esa es la medición de la correlación. Es decir, cuando ustedes calculan un t cuadrado, se está evaluando la relación entre las variables. No es explícito la relación, pero obviamente dentro del contexto de la formulación se mide o se evalúa la relación entre las variables. Recuerde que la correlación es un valor que está entre -1 y 1. La correlación entre -1 y 1. Obviamente, si la correlación en valor absoluto llega a 1, es decir, ya sea 1 positivo o 1 negativo, si se acerca a 1 positivo o 1 negativo, hay una fuerte relación. Lo que desarrollamos en algún momento, lo que se conocía como directamente proporcional o inversamente proporcional, si da una fuerte relación positiva, o sea, cercano a 1, directamente proporcional, o una fuerte relación negativa que se acerca a -1, inversamente proporcional. Recuerden el caso de que se presenta mucho en procesos productivos donde una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Cuál es el caso de la relación inversamente proporcional? Este es el contexto de lo que es la correlación de las variables. Por lo tanto, es pertinente que ustedes observen la importancia de la matriz de varianza-covarianza. La inversa de la matriz, obviamente, afortunadamente los algoritmos lo presentan, pero el Excel también le puede calcular la inversa. Recuerden que tenemos, por ejemplo, en el caso del Excel, voy a presentarle cómo sacar la inversa en el Excel. Lástima que no teníamos la matriz de varianza-covarianza anterior. Pero vamos a tomar cualquier matriz de varianza o la matriz de varianza-covarianza que tenemos en el actual estudio. Voy a presentarles por un momento todo. Ahí está.
Entonces voy a copiar aquí la matriz de varianza covarianza. Algunos ejercicios en Excel, no necesariamente en esta gráfica. Ya les voy a presentar toda la pantalla. Creo que lo están observando. Están observando esta gráfica y el Excel. Obviamente ya estoy copiando, o estoy copiando mejor la información que teníamos de la matriz de covarianza obtenida. Cualquier error que tenga, obviamente implica un cálculo erróneo de la matriz de varianza covarianza. Debo ser correcto en la información que se tiene. Y la última fila. Recuerden que se llama matriz de varianza covarianza porque la matriz o la diagonal principal, perdón, son las varianzas. Es decir, estos valores en color rojo son las varianzas. La diagonal principal tenemos las varianzas. Y fuera de la diagonal, las covarianzas. Punto 36.7, la covarianza entre la variable 1 y la 2. Punto 28.3 entre la variable 1 y 3. Obviamente la 1 y la 2 se repite, la 1 y la 3. Y punto 28.9 es entre la variable 2 y 3. Que se replica aquí. Bueno, entonces, esta es la matriz, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la inversa? Ustedes, obviamente, en Excel, está en la parte de las matrices. Hay multiplicación de matrices, determinante de una matriz, que es importante también. También la inversa de la matriz, aquí está, matriz inversa. Y ustedes simplemente señalan la matriz que van a invertir. Y allí tienen el resultado de la matriz inversa. Estos son, obviamente, en Excel, ¿no? Obviamente en el proceso esta gráfica le va a generar simplemente la matriz de varianza covarianza. Este es el proceso, pero en este caso, en que uno toma todo, obviamente el Excel le va a generar todos los datos con mayor precisión, ¿no? Aquí observan los resultados que se obtienen matemáticamente en el cálculo manual con todo el Excel. Obviamente el Excel mucho más preciso. Bueno, una vez obtenido la inversa de la matriz de varianza covarianza, recuerden que el siguiente paso es hallar los t cuadrados. Este es el t cuadrado del primer subgrupo. Recuerden que aquí se tiene ya la inversa, ¿no? La matriz, esta inversa de la matriz que acabamos de calcular. La inversa. Y estos son, por ejemplo, el subgrupo número 1. Si ustedes recuerdan, uno no toma las observaciones del subgrupo 1. Uno toma son los valores centrados. Estas son las observaciones del subgrupo 1.
Pero los valores centrados son estos. Punto 10, punto 24, punto 30. Entonces, ese punto 10, punto 24 y punto 30 son los valores que debes ubicar aquí como vector fila, que es lo mismo como vector columna. Y obviamente, la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Recuerden que primero se realiza vector fila con esta inversa, con esta inversa de la matriz. Entonces tiene, este es un vector fila que es 1 por 3, una fila y 3 columnas. Y esta inversa de la matriz de varianza-covarianza sigue siendo una matriz de 3 por 3, obviamente, una matriz cuadrada. La multiplicación, vamos a eliminar lo interno, quedaría un vector fila nuevamente de 1 por 3, que es este. 1 por 3. Y para recordarle cómo se hace, se toma punto 1, se multiplica por 56, después se toma punto 24, se multiplica por menos 3.61 y después se suma la multiplicación de punto 3, se multiplica por menos punto 24,29. Eso genera menos 10.125. El mismo procedimiento para todos. Se toma ese por fila, se hace el mismo procedimiento para hacer una columna y se tiene 368 y este mismo vector para la tercera columna y se toma 8.68. Una vez obtenido este vector fila, se multiplica por el vector columna, que sería un vector 3 por 1, porque hay 3 filas por una sola columna. Y si tienes un vector fila de 1 por 3 y uno de columna de 3 por 1, se va a lo interno, quedaría 1 por 1, que es un escalar, que en este caso 2.478, un valor. Cuando se habla de un escalar, un valor. Este es T cuadrado. El primer subgrupo, así se realiza para todos los subgrupos. El subgrupo 2, el mismo procedimiento. Y este es el resumen de todos los subgrupos. Ya teniendo todos los subgrupos, los estadísticos de control, o sea, los T cuadrados de todos los subgrupos, obviamente el resultado final es la construcción de la carta. La carta nos dice, nos muestra una estabilización estadística, nos muestra puntos fuera de los límites o señales de alarma, lo que implica que hay una estabilidad estadística en el proceso. En este caso, en el horno, porque son 3 variables que se toman de ese horno: temperatura de entrada, temperatura de fondo y presión. Entonces se puede decir que el horno estadísticamente es estable. Este es otro ejemplo de caso de estudio. Ahora, vamos a asumir que hay una señal de alarma. No hemos desarrollado un ejercicio con señal de alarma. Vamos a tomar el mismo caso de estudio, pero vamos a modificar un subgrupo de tal manera que nos presente una señal de alarma, con el propósito de establecer cuál es el procedimiento a seguir cuando existe una señal de alarma en este tipo de herramientas multivariantes. Entonces, la idea es modificar intencionalmente algún subgrupo con el propósito de que se presente una señal de alarma. Obviamente, si se presenta una señal de alarma, entra la teoría estadística de lo que es la descomposición del T cuadrado con el propósito de encontrar qué variable o qué variables ocasionan esa señal de alarma.
Por eso el título de descomposición de la T cuadrado. Intencionalmente, por eso les decía, miren el sexto subgrupo. Se modificaron los datos reales. Recuerden que estos datos están codificados, ¿no? Temperatura de entrada, presión y temperatura de fondo. E intencionalmente se modificó el sexto subgrupo para que se presente una señal de alarma. Es claro entonces que en el momento de modificar este subgrupo, se modifica el promedio, se modifica la matriz centrada, obviamente, porque cambia el promedio, cambia las diferencias entre cada observación menos su promedio. Y si se modifica la matriz centrada, se modifica la matriz de varianza-covarianza. Esta sería la matriz de varianza-covarianza, obviamente de la nueva información. Como se modifica la matriz de varianza-covarianza, obviamente calculamos los t cuadrados. Este es la elipsoide. Observen que ya existe un punto o señal de alarma, que es lo que se pretende que se presente. Calculamos la inversa de la matriz de varianza-covarianza, de la nueva matriz de varianza-covarianza, porque recuerden, se modificó la información, lo que implica también que las covarianzas, al modificarse, cambia la correlación entre las variables. Aquí se miden la correlación. La correlación sigue siendo altas entre las variables. Una correlación, como les decía, directamente proporcional, que es una correlación fuerte positiva entre las variables. Y aquí está la gráfica de la señal de alarma. Este punto, que es el estadístico de control para ese subgrupo, sexto subgrupo, pero la pregunta es, si hay tres variables, ¿cuál es la variable que ocasionó esta señal de alarma? ¿O cuáles variables ocasionaron esta señal de alarma? ¿Será que es la temperatura de entrada? ¿Será que fue la presión? ¿Será que fue la temperatura de fondo? ¿O puede ser dos de ellas? ¿O pueda que sean las tres que ocasionaron esta señal de alarma? Vean la importancia del concepto multivariante. Evaluamos su correlación, pero también evaluamos su incidencia dentro del proceso de cada una de las variables, que no lo podíamos hacer en el caso univariado, porque estudiamos en forma independiente cada variable y no encontramos una relación entre ellas. Ahora sí hay una explicación clara y tiene sentido desde el punto de vista ya en calidad de evaluar, obviamente, las relaciones entre esas variables. No solamente el monitoreo simultáneo de las variables, sino las relaciones entre ellas. Para recordarles cómo se calculó el t cuadrado, ¿no? Del sexto subgrupo, que es el que se modificó. Estos son los valores centrados de ese sexto subgrupo. Recuerden que no son los datos originales, sino cada dato se le restó su promedio de la variable. Los valores centrados, 1,90, este representa la temperatura de entrada, 2,40 la presión y 3,95 la temperatura de fondo, pero centrada, ¿no? Aquí también los mismos valores. Y aquí, obviamente, la inversa de la matriz de varianza-covarianza, que se modificó también porque se modificó el sexto subgrupo. Se hizo el cálculo de del t cuadrado de este sexto subgrupo y aquí es importante resaltar el resultado 7.8775. Esa es la señal de alarma que se presentó. Este es el 7.8775. Ya hay una señal de alarma, hay un factor causante de esa señal de alarma y la pregunta es, ¿ese factor incidió en qué variable o cuáles variables incidió ese factor
que perturbó esa variable y esa variable ocasionó esa señal de alarma. O variables, repito, no solamente puede que sea una, pero puede ser que sean las dos o puede que sean las tres. Entonces empieza lo que se conoce como encontrar qué variable o qué variables ocasionaron esta señal de alarma. Y es la descomposición. Y teóricamente la descomposición es una diferencia entre el resultado con las tres variables, que sería 787.5, este resultado es 787.5, menos un t cuadrado que va a eliminar una de las variables. ¿Me explico? Este t cuadrado son las tres variables 187. Este no va a cambiar, pero este t cuadrado eliminando una de las variables sí va a cambiar, porque este t cuadrado será diferente si eliminamos la primera variable, tendrá otro t cuadrado si eliminamos la segunda variable y tendrá otro t cuadrado si eliminamos la tercera variable. Una por una hay que eliminar. Es decir, vamos a calcular un t cuadrado bajo el supuesto de que no existen tres variables, sino dos variables en este. Por ejemplo, recuerde que la señal de alarma ocurrió en el sexto subgrupo. Estamos evaluando el sexto subgrupo. Y en el sexto subgrupo estas eran las variables reales, 5, 6 y 7. Cuando se centró, obviamente tenemos el vector centrado de esas variables, o sea, el 5 se le resta el promedio de esa variable, el 6 se le resta el promedio y el 7 se le resta el promedio. Pero vamos a calcular la descomposición asumiendo de que no existe la primera variable. Es decir, este 5 no existe, sino 6 y 7. La primera variable. Estamos eliminando la primera variable. Entonces, ¿qué implica? Que el valor centrado sería 240 y 395. Es decir, a 6 se le resta el promedio de la segunda variable y al 7 el promedio de la tercera variable. Recuerde que la primera variable no existe por el momento. Si no existe la primera variable, ¿qué implica entonces? Que la matriz de varianza-covarianza no es una matriz de 3x3, sino de 2x2, porque no existe la primera variable. Es como cuando ustedes toman esta matriz de varianza-covarianza con las tres variables y eliminan la primera columna y eliminan la primera fila, que está representando, recuerden, a x1. Entonces, como estamos indicando que no existe esa primera variable, la matriz de varianza-covarianza es esta. Y si esa es la matriz de varianza-covarianza, entonces calculemos su inversa para calcular un t cuadrado. Esta es la inversa de la matriz de varianza-covarianza para estas dos variables, x2 y x3, porque se está eliminando x1. Y calculemos el t cuadrado sin esa primera variable, como ya sin esa primera variable estamos trabajando simplemente con las dos variables, x2 y x3, como fila y como vector columna. Y obviamente la inversa que acabamos de evaluar. Realizamos los cálculos y nos genera 7.7535 el t cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la diferencia del valor de t cuadrado con las tres variables menos el valor de t cuadrado con las variables 2 y 3, eliminando la 1. Es por eso que ustedes ven el subíndice 1, que significa que se está eliminando la primera variable. Y esta diferencia arroja este valor, 0.124. Este es el valor que nos va a dar sentido a cuál de las variables o cuál variable es el que ocasionó esa señal de alarma. Porque vamos a comparar los D. Ahí habrá un D2 y habrá un D3. Ahora, ¿cuál será el D2? El D2 es cuando tú asumes que la segunda variable, no la primera ahora, sino la segunda, no existe. Entonces tú vas a tomar X1 y X3. X2 no existe. Y bajo el mismo procedimiento, la matriz de varianza, este sería la inversa de la matriz de varianza-covarianza, obviamente asumiendo que no existe la variable 2.
para recordarles, ¿no? La matriz de varianza. Aquí está la matriz de varianza covarianza. Por ejemplo, si ahora estoy asumiendo que no existe la variable 2 no existe, eso significa que debes eliminar este subgrupo, o esta columna, perdón, y esta fila. Es decir, que la matriz de varianza covarianza es 0.689, 1.11, 1.11 y 2.089. 0.89. Esa es la matriz de varianza covarianza eliminando X2. Y debes sacar la inversa de esa matriz. Y la inversa de esa matriz es esto. Realizamos el cálculo de la t cuadrado. Nos da 7.8774 eliminando la variable 2. Y tomamos el t cuadrado original con las 3 variables y el t cuadrado con las 2 variables. Pero estas 2 variables son x1 y x3. Porque x2 la estamos eliminando. Y la diferencia, miren cuánto nos da. 0.0045081. El aporte no es prácticamente nulo. No es significativo. ¿Quién está aportando más? 0.124. Es decir, la variable 1 hasta el momento es la que está ocasionando la señal de alarma. Porque su diferencia es 0.124. La diferencia de la variable 2 es 0.0045081. Ahora veamos la variable 3. El mismo procedimiento, ¿no? Este sería, estamos eliminando la variable 3, lo que implica que este es x1 y este es x2. Y esta es la matriz de varianza-covarianza con la variable 1 y 3. Lo que implica que en la matriz de varianza-covarianza, ¿qué debes eliminar? Estamos eliminando la variable 3, ¿no? La tercera columna, la tercera fila. Y esta es nuestra matriz de varianza-covarianza. Y determinamos su inversa. Y la inversa, obviamente, es esta. El T3 arroja, o el T cuadrado, sin esa tercera variable arroja 6.53. La diferencia entre el T cuadrado original con las 3 variables y el T cuadrado con las 2 variables eliminando la tercera, nos da 1.3426. Conclusión. La tercera variable es la que está ocasionando la señal de alarma. Es decir, la temperatura de fondo tiene inconvenientes en ese subgrupo. Si ustedes hubiesen hecho una carta de control de observaciones individuales, sin tener en cuenta las relaciones entre las variables, que es una relación fuerte en este caso, lo más probable es que no se hubiese presentado ni siquiera la señal de alarma, indicando que la temperatura de fondo tenía problemas. Porque recuerden que en forma independiente, como su nombre lo indica, no evaluamos relaciones entre las variables. Y hemos observado que relacionar las variables es obviamente importante en los procesos productivos o de servicio. Y uno debe ser consistente con lo que realmente se está presentando. Esto es el resumen. Observamos que la mayor diferencia la encontramos cuando se eliminó la variable 3, lo que implica que en ese sexto subgrupo el aumento de la variación se debe a esa variable 3. Y esa variable 3 es la temperatura del fondo del horno. Observen que desde el concepto multivariado se hace mucho más clara lo que se está presentando en el proceso. Coménteme, por favor. Entonces, ahí por ejemplo, ya nos hizo la alerta, determinamos que el que tiene mayor grado de incidencia en nuestra alerta es la temperatura de fondo.
Entonces, para saber cómo se modifica, cómo se corrige en un caso de producción. En producción, simplemente como tú estás evaluando el sexto subgrupo, recuerda la Sí, señor. importancia y la bitácora del proceso. Como tú estás evaluando el sexto subgrupo, ya en la bitácora tú tienes claro cuáles fueron las acciones que se desarrollaron en ese periodo de tiempo. Entonces, mandaría a verificar un ejemplo, la temperatura, qué pasó con la temperatura del horno, a verificarla. Es correcto. ¿Qué pasó con la temperatura de fondo en esas horas? En ese intervalo de tiempo. ¿Qué cambio se hizo en el proceso, en ese intervalo de tiempo? Claro. Es claro, entonces, cuál es el concepto de las cartas de control. Observen que ustedes regresan temporalmente para hacer un análisis claro de las incidencias que están en el proceso. Pero lo importante aquí es que desde el concepto multivariado ya tienes en cuenta las relaciones entre las variables. Por ello les indico que este tipo de herramienta es mucho más consistente con la realidad que tomar cartas individuales. Si ustedes van y observan actualmente en los procesos productivos se trabajan con cartas de control QR individuales, independientes. Ya es hora de hacer cambios y modificaciones en nuestro concepto y llegar ya a la parte multivariante, que es lo que en estos momentos, en los tales momentos, se está desarrollando a nivel general o a nivel mundial, en los países desarrollados. Este es el concepto de la descomposición de la T cuadrada. Y este concepto lo tiene el Stackgraphic. El Stackgraphic genera ese concepto de descomposición de T cuadrado. Yo espero tenerlo, pero si no lo tenemos, colocamos los datos sin ningún problema. Voy a irme a esta gráfica, voy a presentarle esta gráfica ahora. Y voy a tratar de presentar el mismo ejercicio o, en su defecto, otro ejercicio, pero que ustedes observen la descomposición. Veamos, vamos a ver si lo tenemos. Repito, si no lo tenemos, copiamos sin ningún problema. Me parece ser que vamos a tener que copiar los datos nuevamente. Voy a presentarles ahora. Y ya sabemos que vamos a copiar los datos, ¿no? Pueden ustedes también realizar lo mismo en esta gráfica. Voy a copiar los datos y aquí está X1. Me verifican, por favor, que se esté observando, ¿no? X1. Este es X2. Y este es X3. Y voy a colocar los datos. Punto 10, 3,70 y 3 para el primer subgrupo.
Subgrupo 3,30. 3,90 para segunda observación variable. Y 3,10. Subgrupo 2,60. 3. 2,40. Subgrupo 2,80. 3. 2,50. Quinto subgrupo 3. 3,30. Y 2,80. Sexto subgrupo, la modificación 5, 6 y 7. Séptimo subgrupo, vamos a ampliar aquí para poder borrar y observar mejor. Séptimo, 3,80. 4,20. 3. Octavo subgrupo, 3. 3,30. 2,70. Noveno subgrupo, 2,40. 3 y 2,20. Y décimo subgrupo, 2, 2,60 y 1,80. Los valores, voy a ampliar. Voy a grabar aquí. Tengan posición. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Controlar, vamos a hacer la carta de control por variables, multivariado, t cuadrado. Tomamos las tres variables, x1, x2, x3, tamaño de su grupo 1. Vamos a darle a aceptar. Recuerden que somos fase 1, opción de análisis, estimado por agrupado. Aquí está. Si no hacemos eso, aquí aparecen más subgrupos como señal de alarma. Este es la carta. Obviamente hay una señal de alarma. Como existe una señal de alarma, inmediatamente le dicen en el cuadro 1, como ustedes pueden observar, que existe un subgrupo fuera de los límites y les da los límites de control, el inferior 0 y 7.2186. Ya sabemos que esta carta 7.2186, aquí lo indica obviamente el límite de control superior 7.22. Ahora, ¿qué criterio está tomando StackGraph? Obviamente tiene el criterio de Montgomery de los límites de control. Ahora, la descomposición, van al segundo icono. Obviamente eso de acuerdo a la versión del StackGraph. Y le dice que haga un reporte gráfico y la descomposición inmediatamente. Obviamente el reporte va a indicar que hay una señal de alarma y la descomposición le establece, obviamente, cuál variable es la causante. Voy a abrir el reporte gráfico y le indica que hay efectivamente en el sexto subgrupo una señal de alarma, porque el t cuadrado dio 7.87, y que las variables en ese subgrupo son x1,5, x2,6 y x3,7. Y en la descomposición, observen que están ajustados a lo que se hizo teóricamente. El t cuadrado con las tres variables, 787. La primera diferencia, 0.124. La segunda diferencia para la variable 2.00045. Y la tercera, 1.34. Obviamente ese 1.34 implica que esta variable es la que pudo ocasionar la señal de alarma. Esta señal de alarma, recuerden que también lo pueden observar en otra gráfica que es la elipsoide. Aquí está la señal de alarma. Obviamente le va a presentar el color azul. Profe, hay como son...
¿Sí? 3 variables, lo puede poner en 3D para ver cómo se ve. No, 3D no. Ah, bueno, sí. Aquí hay 3 variables, correcto. Estamos de acuerdo. Ahí está. Y aquí está la señal, ¿no? Y aquí tú puedes, obviamente, recuerden que hacer rotación, porque algunas veces uno quiere establecer en qué parte está y aquí donde está suavizar, rotar. Tú haces una rotación de y aquí observas con mayor claridad en qué parte o en qué sitio se presentó la señal de alarma. Puedes detener en cualquier momento. Está la señal de alarma. Este es, obviamente, lo que se pretendía desarrollar hoy acerca de lo que es cartas de control multivariado. Entonces, como yo les informé al inicio, mañana, como no se tiene todavía el primer informe, mañana dedicamos a las asesorías para que ustedes tengan un informe que sea acorde con lo que hemos desarrollado en clase. Si hay alguna pregunta, por favor, acerca del desarrollo de esta temática. Profe, tengo una preguntita. Sí, claro. Ahorita cuando vimos lo de la descomposición, determinamos que uno de los 3 era el que estaba ocasionando ese Señal de alarma, sí. Exacto, la señal de alarma. Pero lo determinamos porque el resultado dio, o sea, de los 3 fue el mayor. Ese fue el criterio Sí, para decir, no hay como un valor que diga por encima de tal valor, entonces escojo este, o por lo menos en el caso en que sean 2, simplemente se escogen los 2 mayores. Ese sería como el criterio. Sí, no hay un criterio, o sea, lo primero no hay un criterio, se toma son los mayores. Pero, por ejemplo, si se hubiese tomado, por ejemplo, si aquí hubiese dado en X1, voy a ampliar acá, ¿no? Y voy a colocar un valor, porque uno puede modificar aquí. Yo hubiese hecho esto. ¿Qué tal si hubiese dado este resultado? ¿Lo observan? ¿Me confirma, por favor, si lo observan? Sí, señor. Acercarle un poquito. 1.2566. 1.2566 y 1.34. Entonces, ahí obviamente no está la discusión de que la variable 3 sea usted inmediatamente no. La temperatura de entrada y la temperatura de fondo te dieron problemas. Exacto. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, ya la experticia del gestor de calidad es fundamental aquí para hacer el análisis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces mañana vamos a desarrollar la parte de asesoría y obviamente para poder ya estructurar de mejor forma el artículo científico que deben entregar en el primer informe. Hay un segundo informe que yo les había comentado, pero este segundo informe obviamente está relacionado con el primero, salvo que se va a aplicar a herramientas multivariadas. Y observen no lo complicado, sino lo trabajado, diría yo, no complicado, lo trabajado que es la parte multivariante, pero es bastante interesante. Eso es lo que vamos a desarrollar, obviamente, ya en la próxima semana. Profe, y disculpe una